Muy buenas tardes, bienvenidos al SQ Play. Nos encontramos en la escuela ENET número 1, la escuela técnica, porque dentro de minutos se va a realizar la presentación del libro Del péndulo al precipicio. Tenemos a uno de sus autores, al exministro de Educación, Daniel Filmus, también a Daniel Risi, secretario general de FEDUM. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Catamarca. ¿Qué me cuenta de esta presentación de una herramienta muy importante para los docentes, como es este libro? Bueno, para la FEDUM la verdad que es una alegría estar acá en esta provincia, en esta universidad. Siempre decimos que hay una construcción que es federal, que es la que se dio y por eso logramos la ley de financiamiento universitario. Y bueno, acá también obviamente un orgullo estar con Daniel Filmus, nuestro ex ministro de Ciencia y Tecnología, a quien extrañamos, la verdad, las políticas cuando había un gobierno que defendía las universidades y la ciencia y la tecnología. Bueno, Daniel, le pregunto sobre este libro que lo escribió junto a dos personas, cuál fue su aporte para que, se refleje un poco lo que viene siendo la educación en los últimos años en nuestro país. Bueno, lo que analiza el libro justamente es cómo desde la recuperación de la democracia evolucionó la educación en la Argentina, cómo evolucionó la universidad, la ciencia y la tecnología. Y lo que vemos es que no tuvo una línea directa, una pendiente permanente hacia adelante, sino que tuvo idas y vueltas. Por eso el libro se llama Del péndulo al precipicio. Tuvo momentos de mayor apoyo, de mayor inversión, de crecimiento y desarrollo del sistema educativo, y tuvo también momentos de ajuste, donde muchas políticas neoliberales lo que vieron al sistema educativo es como un elemento para quitarle recursos y no para aportar los recursos. Entonces, en esa ida y vuelta tuvimos realmente dificultades para que tanto la ciencia y la tecnología como la universidad y la educación tengan un desarrollo poderoso hacia adelante, y la preocupación que nosotros vemos es que después de esta situación pendular, donde tuvimos momentos de mayor inversión y menor inversión, estamos atravesando una situación que es la que en el libro colocamos con el nombre de precipicio, digamos, donde después de esa mirada pendular tenemos desde el gobierno nacional una perspectiva de no apoyo a la educación, de que se considera que la educación no es importante, que no hace falta ciencia y tecnología y que no hace falta universidad. Y tuvimos, como lo hemos visto estos 2 años, luchas muy importantes como la que señalaba Daniel, que terminaron ahora en la aprobación del Congreso de la Nación de una ley para financiar las universidades, porque el gobierno no cumple con las leyes que están establecidas de financiamiento de la ciencia y de financiamiento de la educación. Había pasado por unos periodos similares, pero como este, alguna vez, ya me dio más o menos su opinión, pero ¿se esperaba que fuera de tal manera, este corte abrupto? No, muchos cuando escuchábamos decir a Milei que no estaba de acuerdo con la educación obligatoria, cuando él decía que la educación solo sirve para adoctrinar, o cuando él decía que el Estado no tiene nada que ver con la educación, la verdad es que en el fondo pensábamos que era un discurso, pero que en la práctica no lo iba a llevar. Ahora, cuando vemos lo que ha hecho estos 2 años, ha tratado de impulsar esta idea de que la educación, por ejemplo, no sea obligatoria. El primer borrador de la ley Ómnibus planteaba que los chicos a partir de los 9 años pudieran estudiar en sus casas y no tengan que ir a las escuelas. Bueno, ahí estamos hablando de una época previa a la ley 1420 de 1884, es decir, que realmente jamás imaginamos que se iba a retroceder tanto, por lo menos en las perspectivas que plantea el presidente. La verdad es que las luchas universitarias y las luchas de los docentes le han puesto un freno a algunas de las políticas, pero eso no implica que cada vez que tiene que hablar diga que la educación no es importante, que no hay que invertir en educación y que la educación es más una cuestión de mercado que de apoyo del Estado. Bueno, en su recorrido y experiencia por todo el país, imagino que todos tienen una misma opinión de lo que están sufriendo en estos momentos, tanto los docentes como toda la gente que trabaja en las diferentes universidades. Sí, los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, llevamos perdido más del 40% de nuestros ingresos frente a la inflación. La verdad que el deterioro es tremendo. Lo mismo pasa con las becas para los estudiantes, con el financiamiento para las universidades públicas, y la verdad que venimos de estar con este criterio federal que tenemos de la FEDUM, hoy invitados por ADUNCA, nuestro gremio de base en la Universidad de Catamarca, pero bueno, mañana estamos en La Rioja, estamos yendo a varias universidades. Y la verdad que, como decía Daniel, ¿no?, cuando hay una falta de inversión de esta magnitud, estos 2 años, la verdad que están deteriorando muchísimo las universidades públicas. La investigación científica está prácticamente paralizada, se mantiene simplemente por el gran esfuerzo que hacen muchos de sus trabajadores universitarios y científicos. Y la verdad que cuando vemos que en todo el mundo, hoy los países que están liderando, digamos, de Estados Unidos, China, podemos nombrar distintas políticas, Israel, Corea del Sur,
tienen una inversión que va del 5 al 6% del PBI para ciencia y tecnología. En Argentina tenemos la más baja de los 40 años de democracia, cercana al 0,11% este año, con lo cual ella muestra una política de destrucción, ya no es una política de ajuste. Se está intentando destruir las universidades públicas y el sistema científico y tecnológico. Bueno, como exministro de Ciencia y Tecnología, de Educación, le consulto por las próximas elecciones, lo que ha pasado de público conocimiento con los casos de corrupción. ¿Cómo ve a Fuerza Patria de cara a al 26 de octubre? Bueno, la verdad es que somos muy optimistas por todo lo que ha pasado en el país. La última fue la elección de la provincia de Buenos Aires, pero en general lo que nuestro pueblo está utilizando las elecciones para decirle de alguna forma a Milei que tiene que cambiar la política. Que esta política que impide que nuestra gente llegue a fin de mes, que justamente ataca la educación, la salud, todos los bienes públicos, no es la tradición de Argentina. La tradición de Argentina es que justamente tiene un Estado que protege a los que más necesitan, y la tradición argentina es que se apuesta a la producción, se apuesta al crecimiento, y que eso permite que realmente las condiciones de vida mejoren. Yo creo que esta elección nuevamente, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires, va a ser un elemento como para decirle al presidente, mire, quedan 2 años de gobierno, hay que cambiar las políticas, hay que dejar de estar pensando solamente qué es lo que nos dice Estados Unidos respecto de la resolución de los problemas nacionales, y tener políticas que, insisto, favorezcan la producción, que favorezcan la industria, fundamentalmente las economías regionales, que están siendo muy golpeadas, que permita que el Estado Nacional transfiera a las provincias, a Catamarca, entre otras, los recursos que la provincia necesita, y que la provincia, aparte de acuerdo a las normas y las leyes, merece. Entonces, te diría que somos muy optimistas en cada provincia con características particulares, pero que Fuerza Patria va a ser el camino para mandarle ese mensaje al presidente. Aprovechando la experiencia de ambos, les pregunto por la tecnología en estos últimos años, cómo se tiene que utilizar en la educación como una herramienta que no sea de distracción, que sea de más interacción dentro del aula, si tienen alguna opinión formada sobre todo lo nuevo que hay con la inteligencia artificial y los celulares que están presentes 24/7 en nuestras vidas, ¿no? Mira, yo creo que la centralidad siempre la tiene el trabajo docente. En la historia ha habido cambios tecnológicos importantes, desde el libro, antes todo había que memorizarlo porque no se podía recurrir a los libros, el pizarrón, las computadoras, ahora obviamente el avance tecnológico con la IA es vertiginoso, pero me parece que lo que hay que hacer, y nosotros por eso tenemos también una maestría en docencia universitaria gratuita para todos los trabajadores docentes, hay cerca de 50 que lo están cursando acá en la Universidad de Catamarca, es ver de qué manera estas tecnologías se ponen al servicio de la enseñanza. Me parece que no podemos entrar a una confrontación entre el docente y la tecnología, eso no es lo que tiene que pasar. Lo que hay que hacer es que estas tecnologías ayuden en el aula para que el docente tenga nuevas herramientas, y con el compromiso social que los docentes tienen, me parece que vamos a lograr la adaptación de estas nuevas tecnologías a la enseñanza de manera adecuada. ¿Y ustedes celulares sí o no en el aula para los alumnos? No, el celular para comunicarse, seguro que no. Digamos, el celular si distrae, seguro que no, eso no cabe ninguna duda. Ahora, el celular es una herramienta de aprendizaje. Digamos, si vos tenés acceso a través del celular a la memoria, tenés acceso a hacerle preguntas, tenés acceso a poder estar en las redes que te proveen información, seguro que sí. Te quiero decir, la memoria era muy importante cuando los ancianos eran los más sabios de la tribu, digamos. Hoy esa memoria está en ese aparatito. Entonces, lo que tiene que hacer el docente principalmente es enseñar a usar ese aparatito, porque si no se usa para juegos o se usa para las redes y no para acceder a la información. Y también usarlo para producir información. Que el chico no sea solamente un linkeador, sino que él produzca conocimiento que pueda ser llevado también a las redes. Lo que hay que hacer, y en cada momento así fue, es que la educación tiene que estar a la cabeza de las transformaciones, de los cambios. No puede negar las nuevas tecnologías. La cuestión es cómo lo incorpora y cómo nosotros los docentes vamos cambiando nuestro rol a medida que una parte del esfuerzo que teníamos que hacer antes es reemplazado. Hoy en día, insisto, vos, yo, cualquiera de los que están mirando esto, cuando tiene un problema, no se acuerda de algo, recurre a Google, recurre al celular o a la inteligencia artificial ahora. Entonces eso ya no tiene sentido que se aleje del aprendizaje. Ahora,
la capacidad de comprensión, la capacidad de abstracción, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de analizar un texto, la capacidad de encontrar soluciones nuevas a problemas que antes no existían, eso solo pasa por la escuela. Entonces, me parece que lo central, también a diferencia de lo que las políticas del gobierno nacional están planteando, es revalorizar al docente, revalorizarlo en la doble condición, en su condición profesional y en su condición de trabajador con condiciones de trabajo realmente dignas. Bien, bueno, 18:30 en este hermoso auditorio va a ser la presentación del libro con la presencia de ustedes dos. Seguramente muchísima gente va a estar. La entrada es libre y gratuita, así que están todos invitados y bienvenidos a Catamarca. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. No, un gusto estar nuevamente en Catamarca, hemos estado muchas veces y realmente sabemos que hay una docencia muy esforzada y nuestra idea es justamente estar acá con Daniel para apoyar. Muchas gracias. La palabra de Daniel Filmus y Daniel Risi en esta presentación del libro Del péndulo al precipicio, aquí en la Escuela Industrial ENET número 1, sobre la avenida Ocampo, en el Salón de Usos Múltiples. A todos los que estuvieron del otro lado, como siempre, muchas gracias. Hasta cualquier momento.